Aunque tampoco creo que sea necesario como valorar de manera negativa a las sectas, creo que muchas veces se puede entender simplemente como una creencia diferente a la hegemónica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta sección que se llama Sociología Cotidiana. Hace mucho que no grababa en esta sección. De hecho, tuve que pensar un poco el nombre. Pero estoy aquí con muchos ánimos porque el tema de hoy está pesado. Está pesado, gente, está pesado. Pero por eso mismo está muy interesante. Espero que también les llame mucho la atención. Es un tema que de hecho ya tenía tiempo debiendo porque voy a hablar acerca de las sectas. ¡Tararán! Y bueno, es un tema que de hecho Ámbar ya había tratado en uno de sus videos de Confabulando, que de hecho va a salir por aquí. Y les recomiendo mucho que lo vean primero porque así van a tener más referentes empíricos, porque acá me voy a centrar más en la parte conceptual, si lo queremos ver así, o la parte teórica. Y ya si lo queremos ver más empíricamente, pues Ámbar hace un excelente desarrollo de varios casos y ya podemos ahí como ver la parte teórica y práctica con ambos videos. Entonces, bueno, el estudio de las sectas dentro de la sociología empieza a partir de este modelo clásico de secularización, si lo queremos ver así, que es como este proceso en el cual hay una pérdida de influencia respecto a la parte religiosa, y esto inserto en el contexto contemporáneo. Y recordemos que existió este periodo histórico muy interesante que se dio en el Renacimiento, el cual fue el de la Reforma Protestante, en el cual pues justamente se dio derivado a que existían muchas fragmentaciones, muchas como contradicciones dentro del cristianismo y pues había mucha gente que no estaba de acuerdo con ciertas dinámicas que hacía la iglesia, como son las indulgencias, que son estos certificados que tenían un valor monetario y que pues la gente pagaba con tal de pasar menos tiempo en el purgatorio. Entonces, pues bueno, son esas dinámicas que no necesariamente estaban en las escrituras, o sea, que no estaban en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, y pues esta línea crítica respecto a todas esas dinámicas buscaban romper con todo eso, ¿no? Entonces, pues a partir de este contexto es que personajes como Erasmo de Róterdam, de Lutero, de Calvino, en fin, son muchas personas que empiezan a levantarse y pues protestar. A protestar respecto a todas estas dinámicas de la iglesia. Y pues bueno, justamente a partir de esta fragmentación es que se empiezan a dar diferentes tipos de creencias. Específicamente se puede hablar acerca del protestantismo justamente, la iglesia anglicana, en fin, muchas creencias diferentes de alguna manera, ¿no? O bueno, se hicieron conocidas, de renombre. Y en sí fue como una lucha de poderes entre estas creencias. Y podemos hablar primero de Max Weber, que es muy reconocido dentro de la sociología y de hecho se le conoce como el padre de la sociología moderna. Y pues bueno, él tiene este texto muy importante que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Aquí en este texto él menciona que el protestantismo de alguna manera impulsó al capitalismo, en tanto que el protestantismo tenía ciertas valoraciones, ciertas creencias muy ortodoxas, por así decirlo, y que pues de alguna manera se creía que si trabajabas más ibas a lograr mejores cosas, ibas a ser un mejor hombre o una mejor persona, pues. Entonces, pues sí, justamente hace esa relación entre el protestantismo y el capitalismo. Entonces, pues bueno, aquí vamos a hablar de otro texto que está relacionado a este texto que les menciono, que es Las sectas protestantes y el espíritu del capitalismo. Y pues justamente aquí Weber hace una distinción, digamos que binomial, entre la iglesia y las sectas. Él menciona que es diferente porque en la secta la membresía era voluntaria, ¿no? O sea, él enfoca
su distinción en esta parte de que la membresía es voluntaria dentro de las sectas y su institucionalización no estaba tan arraigada como en el caso de la iglesia, ¿no? O sea, era más flexible. Y también la permanencia dentro de las sectas pues dependía de qué tanto te adherías a los valores y a las dinámicas que se dictaban dentro de estas sectas, ¿no? O sea que si de alguna manera tú no te reformabas y ibas en contra de todo lo que dictaba esta secta, pues te echaban, ¿no? En la iglesia, de manera contraria, pues era más una membresía, digamos que de alguna manera obligatoria. Digamos que si tú nacías en un estado católico, pues tú necesitabas serlo, ¿no? Y era más como una creencia inducida, por así decirlo, o más bien educada, ¿no? O sea, si tus padres eran creyentes al catolicismo, pues tú también lo ibas a hacer. Y esto dependía principalmente de dónde nacieras, ¿no? O sea, regionalmente y dentro de tu núcleo familiar. Y también, como les decía, la estructura institucional dentro de la iglesia pues era mucho más fuerte, incluso pues se habla justo del clero, y son estas figuras que de alguna manera estaban muy relacionadas con el ámbito político. Entonces, pues sí, su asignación pues realmente era como algo político y no tanto como algo voluntario, ¿no? A diferencia de las sectas. Entonces, digamos que el ser parte de la iglesia, ser un creyente de la iglesia, pues no implicaba ninguna característica propia a los individuos, no decía nada respecto a sus cualidades, a diferencia de las sectas, según Weber, ya que, como les mencionaba, su membresía dependía de su sentido ético. Entonces, pues, en este sentido, si había alguien que no cumplía con este sentido ético, como les mencioné, pues sí era tachado, era mal visto. Como les digo, la sociedad es culera. Incluyendo pues estos grupos, ¿no? Entonces pues sí te malmiraban y decía así como, ay no, es que él no cumplió con la norma tal, ¿no? Con el valor tal o el mito, no sé, o sea, como con estos ejes normativos. Si no se cumplía con ellos, pues sí había consecuencias. Y entonces, de alguna manera, contribuían a la conformación de estándares de comportamiento. Que de alguna manera, si te apegabas a ellos, pues tenías una buena reputación. Entonces, es interesante porque en este texto, Weber lo que hace es analizar a empresarios norteamericanos y menciona que muchos de ellos preguntaban cuál era su creencia religiosa y pues él se le hizo curioso, ¿no? Así como, ¿y eso qué o qué? Y pues ya después llegó a la conclusión de que justamente el ser parte de una secta hablaba mucho de una persona, ¿no? En este sentido, de que si cumplía con los estándares éticos, pues significaba que quizá podrían considerarse como personas de mayor confianza, personas que quizá no te iban a dejar ahí botado con la chamba. Entonces, pues bueno, justamente ahí da cuenta de la significación que tenía el ser parte de una secta. Y bueno, y también es importante mencionar acerca de estas dinámicas, que ya después lo vamos a ver con otro autor, pero que he mencionado también, me parece, en varios episodios, que es el ser parte de algo, lo cual necesariamente implica pues rechazar lo otro, ¿no? O sea, hacer como esta demarcación entre lo que está dentro y lo que está afuera. Y pues él menciona que justamente a partir de estas limitaciones respecto a ser parte, ser miembro de una secta, pues implica perder la universalidad. Es decir, que se trataba de una unión exclusiva de personas. ¡Que comience la iniciación! Todos los magios deben hacer un acto de fe. O sea, selectiva en este sentido. A comparación de la iglesia, que pues justamente no tenía una selección en ese sentido, o sea, de hecho, eran bienvenidas las personas que eran justas o pecadoras. Ambas eran bienvenidas siempre y cuando pues justamente se buscara la reivindicación, por ejemplo, con las indulgencias que mencionaba. Entonces ahí no hay esta exclusión tal cual, no tan marcada en ese sentido. Entonces, pues bueno, ya después hubo más estudios, más perspectivas al respecto. Por ejemplo, se puede mencionar a Ernest Troeltsch. Perdón si lo estoy diciendo de pésima manera, pero bueno, aquí va a salir su nombre. Este autor también
reafirma esta parte importante respecto a la membresía a partir de una cuestión meramente voluntaria, esto hablando de las sectas, respecto a otra obligatoria respecto a la iglesia, y él incluye también otra categoría de análisis que es el misticismo. Él lo define un poco como el mundo de las ideas que se han resuelto en culto y doctrinas formales y que se transforma a partir de una experiencia meramente personal e interna, ¿no? Y bueno, aquí mis estudiosos de letras clásicas y filosofía añaden esta parte de estos postulados formales que de alguna manera tienen resolución en el campo religioso. Esto es importante porque justamente da cuenta de la subjetividad. O sea, es un proceso en el cual pues hay transformación o hay dinámicas o procesos internos que se forman de manera personal e interna, como mencioné, pero que a la vez se lleva a cabo con otros, ¿no? O sea, de manera conjunta. Entonces, más que subjetividad, yo diría que es intersubjetividad, ¿no? Porque lo vas construyendo de manera conjunta. Pero pues sí, justamente basado en estos fundamentos que les menciono. Y bueno, y además hubo otras características como es las denominaciones religiosas, que es algo intermedio entre la iglesia y la secta, que pues son estas derivaciones de las grandes religiones, o sea, como esto el judaísmo ortodoxo, conservador, etc., etc. Creo que podría seguir como mencionando algunos de los estudios. Quizá nada más mencionar Howard Becker, que es un sociólogo estadounidense. Tuvo un papel importante dentro del interaccionismo simbólico y él específicamente habló acerca de la desviación a partir de estos conceptos excluyentes que les mencioné respecto a insider y outsider. Bueno, creo que no lo mencioné, pero él desarrolla estos conceptos y lo hace a partir de justamente de los grupos minoritarios. Incluso hace análisis bien interesantes respecto a músicos. Él de hecho empezó a tocar algún instrumento, el piano me parece. El piano lo empezó a tocar desde los 15 años, entonces desde esa edad se fue a los bares a tocar y ahí hacía como observaciones de campo y a partir de esas observaciones salieron análisis muy valiosos que sí les recomiendo mucho checar. Y también incluso hizo un análisis respecto al consumo de la marihuana. Próximamente vamos a estar hablando de eso, así que no se lo pierdan. Pero bueno, justamente es importante mencionar pues estos dos conceptos que les menciono de insider y outsider, que es justo esta referencia de lo que está dentro y de lo que está fuera. Yo soy parte de esto y tú no, ¿no? Y viceversa. Entonces se hace una otredad, ¿no? Y se va construyendo una identidad de manera, pues, binomial. Y, bueno, regresando a esta parte, Becker escribe un texto que se llama Teología Sistemática en 1932 y él agrega esta dimensión que es la del culto, que la define como una multitud amorfa en la que la ideología común sirve de fuerza unificadora que le confiere una estructura visible. Entonces, aquí quizás sea importante subrayar que los adeptos a un culto construyen dinámicas y momentos de satisfacción emocional de manera personal, pero como les digo también de manera conjunta. Becker, además de estos dos conceptos que les digo de outsider e insider, enfoca mucho su análisis en los grupos, ¿no? En los grupos de gente que hacen cosas y sobre todo que dan significado a las cosas de manera conjunta. Entonces, pues justamente menciona que los cultos son eso, ¿no? Es esta fuerza unificadora que se realiza a partir de procesos internos, como es esta satisfacción emocional, pero a partir de la relación con otros. Entonces, pues bueno, a partir de eso se crea esta estructura organizativa, que en este caso sería pues un culto. Y bueno, también se podría mencionar a Ona Parsons, que es también este sociólogo muy importante, que habló acerca de la teoría de la acción y trabajó mucho acerca del enfoque, a partir del enfoque funcional estructuralista,
que de hecho ya después él al final como que se deslindó un poco de esta línea, pero bueno, esa es otra historia. En realidad creo que históricamente al menos sí se le cataloga dentro de este enfoque, porque ve a la sociedad como un sistema complejo, ¿no? Y dentro de este sistema complejo, él identifica que existen tipos ideales de grupos religiosos. Herbert Maurice Johnson, igual que Parsons, identifica estos tipos ideales y de hecho él desarrolla 7 variables para analizar, que algunos de ellos, los voy a mencionar solo algunos, es 1, compulsividad de pertenencia y por lo tanto también compulsividad de exclusividad, actitud hacia otros grupos religiosos, proselitismo, que eso también es bien interesante, organización interna y bueno, esos son los que yo al menos podría subrayar como más importantes en tanto que brindan más herramientas de análisis, según yo. Ya ustedes, si se acercan a este autor, podrán decirme qué piensan. Pero sí, justamente él también como Becker hace referencia respecto a estas dinámicas de exclusión y de pertenencia. También esta parte de proselitismo que es importante respecto a la transferencia de valores. Y finalmente podría mencionar algo que Ámbar sí mencionó en su video y que yo le aplaudo porque pues sí es como muy sociológico y es esta parte de la identificación de un tipo de liderazgo. Principalmente porque en muchas sectas, y no es que en todas, sí existe cierta estructura jerarquizada en la cual pues sí existe un líder. Y principalmente existen 3 tipologías digamos que de un prototipo ideal de líder. El primero es el líder carismático, que se refiere a esta persona con dotes extraordinarios de carisma, pues justamente de liderazgo, incluso de valentía, de heroísmo, pues sí, de un carácter, así como dicen, de que tiene la sangre livianita, pues así también. Son estas personas que caen bien, ¿no? Y que es como que, ¡ay, qué chido! Lo quiero para presidente. Y sí, son estas personas que de alguna manera crean confianza en los demás. Entonces, de hecho, Max Weber, que es el sociólogo que desarrolla esta tipología de liderazgos, menciona que la legitimidad de liderazgo de este tipo de líderes, valga la redundancia, parte no a partir de la tradición ni por parte del estatus que tenga esta persona, sino por la confianza que genera. Y es justamente eso. Y sí se puede entender como un don, porque pues no es algo que se gane a partir de un título o de un posicionamiento político, sino que sí es un don que tienen las personas, ¿no? Algo que es inherente a su personalidad. Y bueno, vale decir que estas características que les mencioné al principio de héroe, líder, valentía y tal, son a partir de la percepción que tienen los demás al respecto de esta persona, ¿no? O sea, puede que no necesariamente lo sean, pero las demás personas perciben eso de él, ¿no? Entonces, o de ella. Entonces, pues bueno, eso es importante. También está el líder tradicional, que esto parte sí desde un estatus, ¿no? Desde un estatus político o de poder. Pienso, por ejemplo, en el feudalismo, en el cual pues sí ya existe esta jerarquía, ¿no? En el cual, pues si tú naciste en la nobleza, vas a tener, pues, más liderazgo respecto a otros. Y finalmente está el liderazgo legal, que parte de la burocracia, ¿no? O de marcos normativos. Es decir, que la señorita de la ventanilla que te está atendiendo tiene más poder o tiene más liderazgo respecto a ti, pobre persona que quiere resolver un trámite. Entonces se puede decir que sí es un tipo de liderazgo que se define a partir de estos procesos burocráticos. Entonces, pues bueno, justamente es esta parte de la legitimidad de un líder que de alguna manera es seguido por otras personas que comparten perspectivas en común, ideas en común, objetivos en común incluso, que también comparten estos momentos y dinámicas en los cuales hay una transformación emocional interna y que, como les decía, lo construyen de manera intersubjetiva. Y
Eso ya de por sí es una fuerza integradora, por así decirlo, pero a eso también se le suma pues la creación de reglas, la creación de estos valores éticos, los cuales de alguna manera también ayudan a la cohesión, en tanto que si alguien se sale de esos valores o de esas normas, como les decía, es mal visto, es demeritado y pues incluso puede llegar a ser excluido totalmente de estos grupos. Entonces, pues bueno, justamente ahí es donde entra esta parte del insider y outsider y también de la identidad, que ya no la abordamos mucho porque creo que ahorita ya hemos revisado muchas cosas un poco pesadas teóricamente, pero bueno, probablemente, muy seguramente lo voy a estar tratando en el resto de los videos que haga aquí en este espacio de sociología cotidiana. Y porque de hecho es algo fundamental que quizá no pensamos mucho, pero siempre está ahí la identidad. La identidad y la cohesión social. La importancia de hablar de liderazgos y de tipos de líderes es que muchas veces dentro de las sectas estos líderes, estas personas con este tipo de liderazgos, específicamente el de carisma, suelen tener como intenciones veladas. Y muchas veces son intenciones que no necesariamente van hacia un buen destino. Pueden ser intereses muy personales y eso lo vemos incluso en las películas. Y sí, muchas de estas sectas, que no son todas, he de decir, pero sí, una parte de estas sectas terminan siendo pues estructuras muy herméticas que justamente funcionan respecto a los intereses de estos líderes. Y pues estos líderes, por su parte, buscan persuadir y inculcar, incluso dogmatizar a sus seguidores para que justamente sigan alimentando la estructura de estas sectas, que como les digo suelen ser herméticas. Se esfuerzan mucho en trazar esta línea entre lo que está dentro y lo que está afuera. Hay ciertos valores, ciertas ideologías, normativas específicas. Y sí se dice que muchas veces estos líderes y bueno, en sí toda la estructura, todo el andamiaje organizativo de estas sectas buscan aislar a los miembros respecto a los otros, ¿no? Y eso es peligroso, eso puede ser peligroso, sí. Aunque tampoco creo que sea necesario como valorar de manera negativa a las sectas, creo que muchas veces se puede entender simplemente como una creencia diferente a la hegemónica, que en este caso, pues, siendo México sería la católica. Entonces, sí, hay que hacer esa precisión. Incluso existen movimientos que defienden mucho la libertad de culto, porque sí mencionan que al pensar en sectas decimos como, no, hay que eliminarlas, hay que erradicarlas, justamente porque se piensan como algo peyorativo, algo negativo, cuando hay algunas sectas que no necesariamente son así. Y por otra parte también existen estas otras organizaciones que mencionan que sí hay muchas sectas que hacen acciones destructivas, ¿no? Y que matan y que asesinan y que van más como que hacia el ocultismo y cosas ahí medio extrañas y medio ilegales. Pero sí, vamos, o sea, no hay que generalizar. Yo siempre recalco que en la sociología no es bueno estigmatizar ni poner como esta tela de juicio de que esto está bien, esto está mal. Creo que nuestra labor es más como describir la realidad, aunque bueno, sí, parte de esa descripción es señalar de que sí existen estas sectas que sí son violentas, ¿no? Y que sí trazan, o más bien que transgreden la línea de lo que es legal. Y también es cierto que está esta otra parte que sí es estigmatizante y que sí busca discriminar las minorías. Entonces hay un poco de ambas cosas. Y bueno, respecto a estas sectas que sí cruzan esta parte de la legalidad y que sí van hacia acciones medio turbias, pueden ver la reacción que hicimos aquí en Pasavante de Far Cry, en la cual abordamos este tema de las sectas
y que sí, justamente ahí se ve todo esto que hemos mencionado. De hecho, creo que de ahí surgió la idea de hacer este video. Pero bueno, ya después Ámbar hizo un video y ahí también me recalcó la necesidad de que yo hiciera uno de las sectas a partir de la sociología. Y aquí estamos. Pero bueno, vayan a ver la reacción para que vean en práctica y en un caso analítico todo esto que hemos dicho. Y se me olvidó decir, pero también sería importante, les sugiero ver el video de David que acaba de sacar, en el cual desarrolla un poquito acerca de la Reforma Protestante, ya que hablamos de eso hace rato. Y bueno, regresando a todo esto, nada más decir que estas normas o leyes que se han promulgado en algunas zonas y que de alguna manera son discriminantes hacia las minorías religiosas o de culto, se identifican por ser antisectarias y pues sí, les decía que hay muchas organizaciones que se oponen a ellas y pues bueno, creo que eso, me quedo con no satanizar, pero sí ser muy descriptivos al respecto de la realidad social que se nos presenta. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya causado como preguntas o reflexiones o alguna idea, que estaría buenísimo que me lo compartieran acá abajo. Si tienen ejemplos, si se les ocurre como algo al respecto, estaría también súper bueno que lo compartieran. La verdad es que creo que estos temas necesitarían de todo un semestre para explicarse como deben, pero bueno, no hay tiempo. Pero sí, como les decía, vamos a recuperar varias cosas en los próximos videos y pues sí, les decía que si tienen alguna duda o algo, me la escriban, me la compartan. Pues bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto y si tienen algún tema, alguna sugerencia, por favor, déjenlo aquí. Y muchas gracias. Nos vemos pronto.